Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestro webinar del día de hoy. Vamos a estar platicando sobre determinación de huella de carbono en establos lecheros. En esta ocasión, la plática la va a estar dando un especialista del ANCO, pero antes quisiera platicarles un poquito sobre nuestra organización. Nosotros somos la Asociación Mexicana de Productores de Leche. Somos una organización que afilia a productores de manera voluntaria, que surgimos en 2019. Sin embargo, tenemos nuestro antecedente en la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros, ANCLA, que fue un organismo que existió por 43 años. Nuestra finalidad es promover el desarrollo sostenible de la producción lechera y su rentabilidad, además de ser una voz líder y pertinente ante las diferentes instancias del sector público y privado relacionados con nuestra actividad. Como les mencionaba, esta tarde nos acompaña el doctor Cristian Ponce, quien es ingeniero agrícola por la Universidad Politécnica del Ejército en Ecuador. También es doctor en filosofía en ciencia animal por Texas A&M University y además cuenta con una maestría en ciencias animales por la West Texas A&M University. Ha sido profesor e investigador en diversas universidades a nivel mundial y también ha sido responsable en temas de nutrición en diversas empresas internacionales. Ha publicado diversos artículos científicos en revistas indexadas y actualmente es experto en nutrición y sostenibilidad ganadera de LANCO. Sin más, les dejo con el doctor Cristian. Cristian, adelante, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Octavio, muchas gracias a ti, muchas gracias a las personas que nos están acompañando esta tarde para discutir de este punto directamente asociado a la sostenibilidad dentro de la industria lechera. Directamente. Nos apreciamos mucho la invitación, la introducción que muy amablemente nos hacen, y la idea fundamental pues es compartir conceptos generales, que yo creo que ese es un buen inicio, un buen punto de partida para conversar, ¿no es cierto? Poner en la mesa de la discusión en cuanto a estos aspectos directamente. Entonces con eso voy a compartir pantalla, si por favor son tan amables de indicarme que ya la puedan visualizar completamente. Listo, Cristian, perfecto. Muy bien. Entonces, Muchas como gracias. nos mencionaba, ¿no es cierto? Al inicio de esta introducción, pues vamos a tratar de conversar de algunos puntos críticos o conceptos claves directamente detrás de la determinación de la huella de carbono en los establos lecheros. Entonces, lo que yo les propongo a colación directamente y vamos a discutir es justamente estos conceptos claves asociados a sostenibilidad, gases de efecto invernadero, el potencial de calentamiento global directamente, y muchas veces nosotros hemos escuchado este término de dióxido de carbono equivalente como tal. Entonces vamos a tratar de ser lo más concretos posibles, de tratar de explicar este tipo de conceptos. Emisión total versus intensidad de emisión de gases de efecto invernadero, la huella de carbono como tal, y directamente vamos a profundizar un poquito en las emisiones con alcance 1, 2 y 3, que muchas veces nosotros tenemos que estar contabilizando para determinar esta huella de carbono en sí. En todo caso, si nos vamos por la primera conceptualización, por la primera palabra clave directamente dentro de la sostenibilidad, específicamente en nuestro sistema alimenticio, pues estamos tratando de balancear múltiples criterios al mismo tiempo. Dentro de esos criterios, pues está el tema medioambiental como tal, está el tema económico, está el tema social de una u otra manera. Si ustedes se fijan, pues una necesidad recurrente que nosotros tenemos es cómo nosotros tenemos una aproximación de todo este sistema completo, y tenemos que focalizar este nexo de diferentes aspectos de la sustentabilidad en sí. Hay términos o aproximaciones asociadas a caracterizar, cuantificar esta interrelación de las diferentes industrias en las que nosotros estamos envueltos directamente. Hay que reconocer hasta cierto punto el rol de los juicios de valor y la incertidumbre que todo esto sostiene. Directamente dentro de estos aspectos de la sostenibilidad, si
tenemos en medio ambiente, pues obviamente está la huella de carbono, está el ecosistema, la biodiversidad, donde nosotros nos estamos enfocando de una u otra manera, está la multifuncionalidad del uso de la tierra y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de esa competencia que podría existir entre el alimento que está direccionado para consumo humano versus consumo animal y vamos a topar brevemente este tipo de interacciones. Y obviamente no tenemos que perder de la vista el aspecto social, el aspecto económico en sí. Hay preguntas que la sociedad busca, que está tratando de buscar una respuesta, ¿no es cierto?, a estas interrogantes como tal. Y dentro de esas preguntas, pues está qué deberíamos estar comiendo, cómo deberían ser los alimentos ser producidos o criados, ¿no es cierto?, en el caso nuestro. Y si es que realmente este tipo de alimentos, como la leche, la carne, es parte, ¿no es cierto?, de una dieta sostenible en términos generales. Si ustedes se fijan para el tema del calentamiento en general, el efecto invernadero, pues nosotros partimos de que necesitamos una configuración de gases de efecto invernadero en esta situación para que mantenga una temperatura global promedio de aproximadamente 14 grados centígrados. Sin estos gases de efecto invernadero, pues nuestra temperatura al final del día sería inferior a 18 grados centígrados, menos de 18 grados centígrados en general. Entonces hay la necesidad de que estén estos gases que atrapen directamente este calor para que pueda calentar la tierra. Por el otro lado, si nos excedemos, obviamente eso va a tener algunas repercusiones. Dentro de los conceptos o de los componentes directamente que han estado involucrados para contabilizar estos gases de efecto invernadero, pues han identificado estos tres principales, ¿no es cierto?, que están envueltos directamente dentro de la producción animal. Por un lado tenemos el dióxido de carbono, el CO2, tenemos el metano y tenemos el óxido nitroso. Si ustedes se fijan, pues hay un potencial de calentamiento que tiene cada uno de estos componentes, que tiene cada uno de estos gases y adicionalmente también tiene una vida específica en la atmósfera y eso tenemos que tomar muy en cuenta. Para el caso particular del metano, pues está monitoreado, hay varias referencias, ¿no es cierto?, que nos dan un rango de cuánto más genera de calor, retiene calor directamente comparado con el CO2 y de la misma manera cuánto más calor retiene el óxido nitroso. Si ustedes se fijan aquí, pues el metano retiene 21 veces más el calor que retendría el dióxido de carbono. Y el óxido nitroso retiene 310 veces más directamente ese calor comparado al CO2. Y estos valores, pues ciertamente se contabilizan para llegar a ese CO2 equivalente. Este CO2 equivalente, pues es la configuración, es la suma, la adición de todo lo que producimos de CO2, más todo lo que producimos con metano, con este factor de calentamiento, más todo lo que producimos de óxido nitroso con este factor de calentamiento total. Y la suma de todo esto es lo que nos da directamente ese potencial de calentamiento. Ahora tenemos que tomar en cuenta también la vida que va a estar en el ambiente directamente estos componentes. Si nos vamos al tema de dióxido de carbono, pues está en el ambiente entre 300 a 1000 años. Para el caso particular del metano, la vida media es de 12 años aproximadamente y el óxido nitroso es de 114 años. Entonces también tenemos que contabilizar el periodo de tiempo que permanecen estos gases en la atmósfera. Y obviamente pues hay un ranking, ¿no es cierto?, en que la producción agrícola ha definido por importancia, ¿no es cierto?, qué es lo que deberíamos estar preocupándonos a mayor nivel, de una u otra forma. Y en todo caso, pues el metano es nuestra prioridad número uno de una u otra manera. Si nosotros nos fijamos qué es lo que ha pasado con las concentraciones de CO2 en la atmósfera, pues directamente en las últimas 2 décadas o más, esto pues ha aumentado en términos generales, comparado a lo que teníamos en 1950. Sí. Si ustedes se fijan qué es lo que pasa también con el metano, es un poquito más drástico también ese aumento en general de la concentración que está en el ambiente. Sí, si ustedes se fijan, pues el metano es el segundo gas de efecto invernadero que tiene su importancia, ¿no es cierto?, que es de origen antropogénico de una u otra forma y su concentración pues, desde la revolución industrial directamente, si lo comparamos para la concentración que tenemos hoy por hoy, ha aumentado en un 150%.
un factor a considerar, ¿no es cierto? Y eso también tenemos que poner en nuestra mesa de discusión, es el budget, ¿no es cierto?, de estos gases que nosotros tenemos en la atmósfera de una u otra forma. Y ustedes se fijan, aquí está todo lo que contribuye específicamente para el metano. ¿Sí? Pues tenemos una contribución de todos esos, ese combustible de origen fósil, ¿no es cierto?, que nosotros utilizamos para la producción, uso general, ¿no es cierto?, del día a día. Tenemos la porción de la agricultura, el desperdicio que sale de la agricultura como tal, ese también es otro factor que contribuye. Tenemos un factor asociado al tema de natural o la combinación entre natural y antropogénico y lo que es exclusivamente de origen natural, ¿no es cierto? Que viene de forma espontánea sin la intervención del humano en términos generales. Entonces está toda esta producción en sí, pero también tenemos que tomar muy en cuenta qué es lo que nosotros estamos reteniendo. Tal. En términos generales, pues ese es el balance que nosotros deberíamos estar calculando para ver cuál es esa disponibilidad de este componente que nosotros tenemos. No solamente la producción, sino también qué es lo que nosotros estamos reteniendo de una u otra forma por diferente mecanismo. Para el caso particular de nuestros sistemas de producción, así es como luce este ciclo en términos generales. Pues nosotros tenemos a través de las plantas que generan esa fotosíntesis, capturan el CO2 como tal. Luego, estas plantas pues, son utilizadas por nuestros animales. Los animales emiten metano. Este metano tiene esa vida media 10, 12 años directamente y eso se transforma en CO2 y vuelve a estar dentro del mismo ciclo. No estamos adicionando algo más, ¿no es cierto?, a la atmósfera porque está en ese ciclo. Lo que no ocurre directamente con el combustible, ¿no es cierto?, el combustible fósil directamente, que eso pues sí va a seguir acumulándose en la atmósfera y excede esa capacidad que tienen las plantas de una u otra manera para retener ese CO2 equivalente. Entonces, esa es una configuración rápida de cómo funciona este proceso, este ciclo. Otros conceptos importantes, pues, dentro de esta mesa de discusión está la producción absoluta directamente de estos gases de efecto invernadero o de este CO2 equivalente y también está la intensidad de emisión en sí. Entonces, cuando estamos Lisa, trabajando, mira una como esas de las naranjaditas, la roja, ¿qué es eso? Esta, a ver, ¿verdad? enséñamela. Eh, no sé si tenían una pregunta o Por ahí en todo tuvimos un caso, problemita, disculpa. no hay ningún inconveniente. En Gracias, todo Cristian. caso, cuando estamos hablando de toda esta cadena de valor del carbono, tenemos que ver la forma como estamos evaluándonos a través del tiempo, cómo nosotros medimos esas mejoras de una u otra manera. Entonces, cuando estamos hablando de esta reducción absoluta, tenemos que contabilizar todos los gases que nosotros estamos produciendo de forma absoluta como tal. Y esto, pues, usualmente es referido como las toneladas métricas totales de ese CO2 equivalente, ¿no es cierto? Recuerden que ahí están esos tres componentes que previamente ya lo discutimos. Para el caso particular de la reducción absoluta, pues sabemos la línea base, sabemos, ¿no es cierto?, qué intervención nosotros estamos utilizando, que ya vamos a dar unos ejemplos más adelante, y con eso podemos saber cuál es esa reducción de gases de efecto invernadero que nosotros estamos haciendo con alguna intervención a lo largo del tiempo. En cuanto a la intensidad de emisión en sí, pues básicamente para el tema nuestro de producción de bovinos, es la producción total de este CO2 equivalente ajustado directamente por todos esos kilos de leche o kilos de carne que nosotros estamos produciendo en un sistema y de la misma manera, pues hay formas de monitorear en base a la línea base y qué es lo que nosotros realizamos, qué actividad realizamos para ver cómo esa intensidad va disminuyendo a través del tiempo. Si ustedes se fijan aquí, esto es a nivel global, la relación que existe entre esa intensidad de emisión, es decir, cuántos kilos de CO2 equivalente por cada kilo de leche que nosotros estamos produciendo versus el año. Entonces, en los últimos 50 años aproximadamente, pues estamos viendo que hay una disminución en la intensidad. 1961 hubo una intensidad de producción de 1.6 kilos de CO2 equivalente por cada kilo de leche que nosotros producíamos. ¿Sí?
Hoy por hoy, pues, estamos hablando de 0.9 kilos de CO2 equivalente por cada kilo de leche que nosotros estamos produciendo. Entonces, eso es la reducción en intensidad de producción que nosotros estamos teniendo a través del tiempo. Por otro lado, si ustedes se fijan, aquí están las emisiones absolutas en cantidad. Todas ese CO2 equivalente que es cuantificado, las emisiones de CO2 en gigatones está establecido esto de aquí. Y si ustedes se fijan, pues a través del tiempo suavemente ha ido incrementando esa producción total, absoluta de estos gases, ¿no es cierto?, de efecto invernadero, configurado como CO2 equivalente. Ahora, ¿qué hubiese pasado si nosotros no hubiésemos reducido esta intensidad de producción en general? Estuviéramos acá arriba, estuviéramos el 84% más arriba hoy por hoy de lo que estamos sin que haya habido esta intervención de diferente índole directamente, ¿cierto? Que ya está configurado más adelante. Ahora, un punto importante, ¿no es cierto?, que siempre tenemos que tomar en cuenta, y este es otro factor también que muchas veces se utiliza para ver esta intensidad de producción, porque esa intensidad de producción puede ser calculada por cada litro, por cada kilo de leche, ¿no es cierto?, que nosotros estamos produciendo, pero también puede ser calculada por cada nutriente, ¿no es cierto?, por todos esos aminoácidos, por todos esos nutrientes esenciales que nosotros estamos dando a la sociedad, a la humanidad. Y si ustedes se fijan, hay un término que a mí me gusta mucho que es supraciclar. Y básicamente, ¿qué significa supraciclar? Es que nosotros tomamos todo lo que es de valor bajo y lo convertimos en producto de alto valor. Y nosotros pues estamos argumentando, dependiendo de algunos reportes que hemos revisado, que básicamente necesitamos 0.6 kilos de proteína de alimento comestible, es decir, que se podría ir directamente al humano para producir 1 kilo de proteína transformada en leche. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que nosotros estamos ciertamente obteniendo un producto de más alto valor, transformando un producto de bajo valor, subproductos de alimento, forrajes que no son utilizados por los humanos directamente, y lo estamos transformando en un producto de alto valor. Mientras más alto es este número, mientras más arriba de uno este número, pues estamos supraciclando de mejor manera, ¿sí? Estamos produciendo un producto de mayor alta calidad. Y si ustedes se fijan, pues hay muchos formas como nosotros procesamos los productos de uso humano, y honestamente pues es una forma muy sostenible de utilizar estos productos para dar de comer a nuestros animales. Tengan en mente que de todos los 100, por cada 100 kilos que nosotros estamos produciendo de alimento para la humanidad, normalmente se produce un 37% o 37 kilos en general de subproductos, y estos subproductos tienen que ser utilizados de alguna manera. ¿Y a dónde voy con todo esto? Si no utilizáramos adecuadamente esos subproductos, pasaría algo como esto. Y este estudio de caso, este reporte, básicamente lo que hizo fue modelar. Ok, en Estados Unidos tenemos esta población, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si toda esta población se vuelve vegana? Nadie consume proteína de origen animal. Lo que evaluaron aquí es básicamente que la reducción, si es que todas las personas se convierten en veganos, pues disminuye en 2.6% las emisiones de gases de efecto invernadero para esa sociedad en particular. Y a nivel global, el impacto que eso sería, pues básicamente es una reducción de 0.36% en emisiones globales. Es muy insignificante, básicamente esa transición, ¿cierto? Tan brusca de irnos a un consumo sin fuentes de proteína de origen animal. Ahora, una conclusión importante que salió de este estudio, fundamentalmente de este reporte, es que la remoción de este consumo de animales que nos proveen esa fuente de nutrientes directamente, resultaría en dietas que no son viables a corto ni largo plazo
para soportar las necesidades nutricionales de la sociedad como tal. Y eso tiene mucho sentido porque si nosotros nos fijamos cómo estamos consumiendo nuestra energía, ¿no es cierto? Nuestros consumos de energía van entre, como personas, nosotros van entre 1.500, 2.000, 2.500, dependiendo de varios factores, etapa fisiológica, actividad física, ustedes nombren, ¿no es cierto? Lo que determina ese requerimiento de energía. En todo caso, si nosotros vemos a nivel global, la mayor cantidad de energía que proviene de fuentes de origen, de alimentos de fuentes de origen animal directamente es el 45%. Y hay una relación directa que describe directamente qué es lo que pasa cuando nosotros no consumimos fuentes de origen animal. Lo que buscamos, lo que provocamos directamente en eso es una prevalencia en la qué tan inadecuadas son nuestras dietas para el tema de vitaminas, para el tema de minerales directamente. Entonces, a medida que nosotros incrementamos nuestro consumo de energía total que provenga de fuentes de origen animal, pues nosotros estamos reduciendo directamente esos desbalances, ¿cierto? De nutrientes que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la estadística que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Globalmente tenemos uno de 4 niños que tiene un desfase en su crecimiento, sufre retraso en su crecimiento en la etapa temprana, en los primeros 5 años de vida. Y está más que demostrado, ¿no es cierto?, cómo la suplementación de la fuente de origen animal, leche, carne, huevos, nos ayuda a sacarnos de ese problema. Normalmente, pues, si nosotros nos fijamos, pues, qué link existe entre estos niños, ¿no es cierto?, que están expuestos a un retraso en crecimiento. Eso tiene un impacto directo en la tasa de supervivencia de esas personas, tiene un impacto directo en el conocimiento de esas personas, tiene un impacto, ¿no es cierto?, en la productividad económica de una sociedad, de un país, y adicionalmente a eso, pues eso se ve reflejado en la... Entonces está más que demostrado, ¿no es cierto?, cómo esta utilización de estos recursos que provienen de producción animal nos ayudan a satisfacer este tipo de necesidades de forma sustentable. Cuando estamos hablando de la huella de carbono y cómo podemos calcular esta huella de carbono, si nos fijamos ya a nivel global, empresarial, si una empresa, ¿no es cierto?, independientemente de lo que se dedique, quiere monitorear, calcular su huella de carbono, esta está conformada por el CO2 que esta produce, el CO2 producido por la energía que usa y el CO2 producido por la cadena de suministro de la empresa. Y a esto, como usualmente se conoce, pues básicamente es alcance 1, alcance 2, alcance 3. Alcance 1 es lo que la empresa produce directamente, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué significa eso. El alcance 2, el scope 2, es una empresa, ¿no es cierto? Está en un sitio en particular y está utilizando energía, está utilizando combustible, y eso es el impacto, ¿no es cierto? El alcance 2 se contabiliza, hay factores de conversión, ¿no es cierto?, de toda esa energía, de todo ese combustible que nosotros estamos utilizando en este establo para directamente estimar ese alcance 2. El alcance 3 es lo que corresponde a la cadena de suministro. Todos esos alimentos que nosotros no producimos en nuestra misma área de terreno, tenemos que comprarlos. Y ese maíz, ese silo de maíz, ustedes nombren los diferentes ingredientes que tenemos en establos, producen CO2 en otro lado. Y de una u otra manera eso está dentro de nuestra cadena de suministro hasta llegar al consumidor final en sí. Si nosotros hacemos una fotografía rápida de la huella de carbono a nivel de un establo directamente, vemos de forma general, y esto es muy variable, y vamos a ver por qué es muy variable, pero en este reporte lo que nos dice, pues el alimento contribuye en un 26%, a nivel entérico, lo que el animal, ¿no es cierto?, está produciendo por su categoría de rumiante, está en un 35% de toda la contribución, las excretas, el estiércol está produciendo un 33%, y la energía un 6%. Tal. Y aquí pues está ejemplificado qué es lo que impacta directamente dentro de cada uno de estos segmentos. Y vamos a discutir a detalle algunos de estos. Este es un reporte que se realizó en Estados Unidos, y lo que hicieron aquí es ver, ¿no es cierto?, cómo varía dependiendo de la región, cómo varía dependiendo del tamaño del establo como tal.
Y la conclusión de este reporte, pues básicamente está centrado en que hay una huella baja de carbono cuando nosotros tenemos una mejor conversión alimenticia, ¿no es cierto? Todo ese alimento, todo ese recurso alimenticio que nosotros transformamos en producir leche, en este caso fundamental, pues nos ayuda a tener una huella de carbono baja. Si nosotros nos fijamos, ¿qué explica la huella de carbono? Pues la eficiencia alimenticia explica más del 50% de toda esa producción en la contribución de metano entérico y lo que proviene del alimento. Aquí en este reporte, en promedio, estimaron una emisión de 1.23 kilogramos de CO2 equivalentes por cada kilo de leche corregida por proteína y grasa. Y adicionalmente, aquí mencionan que hay una variación considerable. Si nosotros nos vamos a nivel global, así es como luce este desglose directamente de las emisiones globales de los gases de efecto invernadero. Si ustedes se fijan a nivel global, tenemos el 85.5% que no es asociado a la producción de ganadería. El 14.5% es asociado a la producción de ganadería. Si desmenuzamos un poquito más, pues básicamente la producción de carne está abarcando un 5.8% y la producción de leche aproximadamente un 3%, sí, ¿no es cierto? De todos estos gases de efecto invernadero que nosotros estamos produciendo de una u otra manera. Ahora, ¿qué aproximación nosotros tenemos como el ANCO? Directamente está forjada por algunos pilares. Dentro de esos pilares, pues obviamente está el tema de intervención, está el tema de tecnología, que lo que tratamos de hacer, pues es equipar a nuestros clientes con soluciones, herramientas, ¿no? que reducen el impacto ambiental con este efecto directo, ¿no es cierto?, de qué tan innovadores somos. Por el otro lado, también esto está asociado por un análisis, una cuantificación. Hace pocas diapositivas discutía, ¿no es cierto?, de cuál es la línea base, la intervención y después cómo vamos reduciendo. Pues esto es lo que este tipo de herramientas como Outlook nos ayudan a cuantificar, ¿no es cierto?, este tipo de parámetros como tal. Creación de valor, tratar de buscar ese mecanismo para buscar esas certificaciones. Qué mejor si es que podemos buscar, ¿no es cierto?, la ruta para monetizar todas esas intervenciones que nosotros hacemos para disminuir esa huella de carbono, enfocando, ¿no es cierto?, en el mercado del carbono. Es un poquito a largo plazo, pero esa es la dirección que se tiene que seguir. Y obviamente el apoyo, ¿no es cierto?, generando este tipo de debates, generando este tipo de discusiones para establecer, ¿no es cierto?, esos conceptos claves para poder levantar nuestra voz y decir dónde estamos parados en temas de sustentabilidad, cada uno de los estados en los que nosotros estamos trabajando. En términos generales, si nosotros vemos esta evaluación de sostenibilidad, esta herramienta denominada ABLU, más que nada estima las emisiones de gases de efecto invernadero e identifica los principales motores que dictaminan directamente la huella de carbono de un establo en este caso. Al final del día, lo que nosotros estamos tratando de hacer con este enfoque es ayudar a los productores a transformar datos. Entonces, se fija, pues nosotros estamos llenos de datos que no muchas veces lo transformamos en información. Y lo que tratamos de hacer aquí con esta herramienta es utilizar esos datos que a través de Outlook se produzca conocimiento. Y estos conocimientos deben ser procesables y en base a esto podemos establecer recomendaciones ya personalizadas de cierta manera para mejoras en el ambiente de sostenibilidad, tanto para el futuro de la operación como para la industria ganadera. Así es como luce más o menos, ¿no es cierto?, toda la información que se necesita para en el sistema directamente modelar y cuantificar, predecir cuál es esa huella de carbono que nosotros tenemos en un establo dado. Entonces, de datos iniciales, pues necesitamos ingredientes que se están utilizando. Cada ingrediente tiene un poder, ¿no es cierto?, de emisión, ¿no es cierto?, de estos gases que estamos discutiendo. Todos esos combustibles que nosotros estamos utilizando, toda esa electricidad que estamos utilizando, pues todo eso tiene que ser de cierta manera configurado para poder hacer los cálculos. Tenemos que tener la configuración del acto en cuanto a los animales, la población, la distribución de esos animales en general.
Y en términos particulares también el manejo del estiércol que estamos realizando en esa situación, porque eso también tiene un impacto importante, ¿no es cierto? En el conteo total de esta huella de carne. Y obviamente ya vimos, ¿no es cierto?, que esto generalmente es la producción total, la producción absoluta de gases de efecto invernadero, y eso lo tenemos que cuantificar o ajustar por toda esa producción de carne o la producción de carne o de leche, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en Estados Unidos. Entonces necesitamos datos iniciales, necesitamos cálculos, metodologías que son basadas ya de forma general en las agencias que trabajan, ¿no es cierto?, en esto y evalúan año a año a nivel global. Y esto nos permite directamente predecir esas emisiones de gases de efecto invernadero, que eso puede ser calculado cada mes, puede ser calculado cada año para ver cómo nos estamos moviendo de una u otra manera. Las emisiones totales, ¿no es cierto?, pueden ser cuantificadas por tipo de animal, dependiendo de la distribución que nosotros tengamos, la configuración del sistema de producción que nosotros tengamos, y nos ayuda justamente a estimar, ¿no es cierto?, las emisiones que están bajo nuestro control, que sería el alcance 1, el alcance 2, y lo que está fuera de nuestro control, que ese es el alcance 3, ¿no es cierto?, como ese alimento que nosotros estamos comprando para suplementar a nuestros animales. Entonces, este es un ejemplo de cuál es la información directamente que se necesita para modular en general, ¿no es cierto?, y estimar esa huella de carbono. Y en términos generales, así resulta, ¿no es cierto?, el output, el reporte en general, una vez que se tiene la información, se procesa la información y se transforma, ¿no es cierto?, en indicadores que nos permiten a nosotros ver cuál es nuestra linealidad y qué es lo que estamos haciendo en cuanto a intervenciones para manipular, de cierta manera, el impacto ambiental que nosotros estamos generando en un sistema de producciones. Este es un ejemplo al azar, un hato con influencia Holstein, periodo de tiempo 25 meses. Los reemplazos fueron criados en el mismo sitio, nivel de producción entre 38 y 43 kilos, perdón, 3 kilos, consumo de materia seca 25 a 27 kilos, la proporción de vacas secas entre un 9 y un 16%, reemplazos entre un 70 y un 86%, y el sistema de manejo de excretas, pues es básicamente lagunas de oxidación descubierta, y las vaquillas secas y las vaquillas y las vacas secas pues están en un ambiente de dry. Si ustedes se fijan, así es como luce la producción mensual de huella de carbono directamente de este establo en cuanto a emisiones absolutas mes a mes. ¿Y qué contribuye nuevamente, no es cierto?, a esta producción absoluta total de estos gases? Pues es todo esa producción entérica, lo que el animal está eructando después que ha habido esos procesos de fermentación. Está el alimento que nosotros estamos utilizando, está las excretas, ¿no es cierto?, el estiércol pues se está produciendo día a día, que está configurado en temas de metano, en temas de óxido nitroso, y también el tema de la electricidad, ¿no? Que nosotros estamos utilizando día a día, mes a mes directamente. Hay formas, ¿no es cierto?, de evaluar esa intensidad de emisión, ya cuando ajustamos por los kilos totales de leche que estamos produciendo en general. Si ustedes se fijan, pues hay esta tendencia a disminuir esa intensidad de emisión directamente por A o B acción, intervención que hemos realizado. Aquí está un ejemplo ya un poquito más a detalle. Si ustedes se fijan, esto fue un mes 2023, esto fue el mes previo 2022, y aquí nos da directamente esa huella de carbono mensual que tuvimos. En todo caso, pues, de resumen, aquí hubo un cambio, una reducción de un 4.7% en esta intensidad de producción de esta huella de carbono directamente cuando comparamos un mes versus otro mes. ¿Y qué factores impactan directamente? Pues dependiendo cómo lo evaluamos absoluto, total para todo el establo, individual por vaca, o ajustado, ¿no es cierto?, a intensidad o todos los litros de producción que nosotros estamos teniendo por animal o por el hato de forma general. Entonces, hay formas, ¿no es cierto?, de dar esa visualización y ese monitoreo que podemos estar realizando
a través del tiempo y comparaciones, ¿no es cierto?, con la línea base. Este es el mismo escenario, pero de forma anual para la intensidad. Mismo 4.7% de diferencia en reducción. Y aquí está la contribución, ¿no es cierto? Ya sea total por todo el establo, por vaca o corregida por la leche que nosotros estamos produciendo en general. Un motor que dirige de cierta manera esa intensidad de producción, sin lugar a dudas, es la eficiencia alimenticia. Y eso ya brevemente lo discutimos en una diapositiva previa. Pero en todo caso, ustedes se fijan, a medida que nosotros aumentamos nuestra eficiencia productiva, cuántos litros estoy produciendo de leche por cada kilo de alimento, de materia seca que nosotros estamos utilizando, pues eso va a impactar de forma general en esta intensidad de producción. Y si vemos algunos otros reportes, pues lo que esta gráfica resume es esa intensidad de producción. ¿Cuántos kilos de CO2 equivalente nosotros estamos produciendo por cada kilo de leche producida? Y cómo va cambiando a medida que nosotros tenemos mayor producción de leche en nuestros estados. Aquí se contabilizó aproximadamente que 1.7 kilos cuando tenemos este nivel de producción. Y obviamente a medida que mejoramos esa o ampliamos, ¿no es cierto?, esa producción de leche, va a tener un impacto directo en esta intensidad de producción. ¿Cuáles son algunos ejemplos de intervenciones para reducir emisiones de CO2? Y esto está directamente asociado a tema alimentación, a tema nutricional. Obviamente hay más factores asociados a eso, pero enfoquémonos en estos 4 puntos. Entonces, el primero sería ejemplo de intervención en cómo estamos manejando nuestros alimentos, cómo estamos formulando nuestra dieta, cómo estamos manipulando de cierta manera ese ambiente ruminal que nosotros tenemos en las vacas, en nuestros establos, y cómo estamos manejando el estiércol de cierta forma. Si ustedes se fijan, está bien descrito cómo la digestibilidad del forraje, a medida que nosotros aumentamos esa digestibilidad de forraje, de cierta manera eso retiene más carbono, ¿no es cierto? Tiene más energía, retiene más carbono, y eso le vuelve eficiente al sistema. Aquí tenemos que tomar muy en cuenta la huella de carbono, ¿no es cierto?, de esos forrajes que estamos produciendo, y también ese secuestramiento que tiene de carbón este tipo de alimentos que utilizamos. Entonces ese es un ejemplo, ¿no es cierto?, de intervención que nos ayuda a mejorar el impacto ambiental que nosotros tenemos en nuestros estados, y ha estado descrito, manejado por algunos años ya. Otra forma, pues, es aumentando el consumo de fibra digestible. O sea, ya tenemos ese aumento de digestibilidad en esa fibra. ¿Cómo nos aseguramos que nuestra vaca directamente consuma esa fibra que tiene más digestibilidad? Adicionalmente a eso, pues otros factores que han estado configurados aquí, descritos, es la proporción que existe entre forraje versus el concentrado. A medida que nosotros ofrecemos más concentrado versus forraje, de cierta manera, pues nosotros estamos también siendo eficientes y apoyamos a esta disminución de estos gases de efecto invernadero. Aquí tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, en el tema de reemplazar forrajes, porque necesitamos un nivel mínimo, ¿no es cierto?, para que no tengamos temas de riesgo en los disturbios de la fermentación ruminal, de las bacterias, de los protozoarios, de los hongos que nosotros tenemos directamente en el rumen. Obviamente también tenemos que tomar muy en cuenta disponibilidad de estas materias primas, costos de estas materias primas. Otros ejemplos también descritos es la cantidad de lípidos que nosotros utilizamos y el tipo de lípidos, de grasas, de aceites que nosotros utilizamos. Y para el caso particular, aceites vegetales son los que directamente han demostrado un efecto positivo en reducir esa huella de carbono. Aquí el punto, ¿no es cierto?, de quiebre va a ser la cantidad total de ácidos grasos poliinsaturados que tenemos que monitorearlos, ¿no? Para no tener algo contraproducente en el sistema. Y adicionalmente a eso, pues también monitorear la fermentación terminal. Tenemos inhibidores de metano. Ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, cómo Bovaer pues está siendo utilizado en algunos ejemplos directamente, y que tiene un efecto directo en reducir aproximadamente un 25%, depende de varios factores, pero
por darles un número, un 35% en estos gases de efecto invernadero. Zinc de electrones, como pues de cierta manera atrapamos a algunos protones que existen a nivel lunar, y eso pues ha demostrado también una reducción significativa. Este reporte me llamó la atención y le pongo a discusión para ustedes, que básicamente ejemplifica todos esos aditivos, todos esos mecanismos de faunación, todos esos productos que nosotros podemos utilizar para capturar de mejor manera el carbono en sí. Entonces existen directamente inhibidores directos, ¿no es cierto?, de metano. Aquí está, dependiendo del aditivo, dependiendo de diferentes mecanismos de acción, cuánto directamente nosotros estamos reduciendo en términos generales. Entonces, hay herramientas, ¿no es cierto?, que están disponibles, que ya están disponibles, que nosotros podríamos utilizar como intervención para reducir estas emisiones totales, ¿no es cierto?, de CO2. Aquí lo interesante es que no impactemos, ¿no es cierto?, ¿en qué? En la eficiencia. Lo mínimo que tienen que hacer estos aditivos alimenticios es no alterar esa eficiencia, y lo óptimo que tienen que hacer estos aditivos es incluso mejorar esa eficiencia de producción, que ya lo discutimos previamente. Dos ejemplos directamente de intervención para reducir emisiones de CO2 equivalente. Aditivos alimenticios, Rumensin, por ejemplo, una fuente de guanosina, es el impacto directo que tiene en el metabolismo del rumen para producir menos metano, impactos directos asociados a la reducción del consumo de materia seca. Otro ejemplo, pues, es el manejo del estiércol como tal, y pues en algunas situaciones hemos tenido, ¿no es cierto?, algunos digestores de metano directamente que podemos incluir en nuestras instalaciones para tener un impacto directo en la reducción de emisiones del estiércol. Entonces aquí está con este aditivo alimenticio y sin este aditivo alimenticio, y básicamente lo que tenemos aquí es una disminución de un 3.7% en estos gases de efecto invernadero cuando nosotros utilizamos un aditivo alimenticio como el zinc. ¿Eso qué significa en términos globales? Pues 0.7 toneladas menos en un año dado por utilizar este aditivo durante este periodo en nuestras instalaciones. Para el caso particular del digestor, este ejemplo, ¿no es cierto?, empezó en agosto del 2022, que así es como luce, ¿no es cierto?, un antes y un después de utilizar este mecanismo de manejo del estiércol. Y si ustedes se fijan aquí, pues básicamente hubo una reducción de un 25% en directamente disminuir esa huella de carbono, tanto a nivel individual por vaca o por kilo, ¿no es cierto?, de leche que nosotros estamos produciendo. Entonces es muy drástico cuando nosotros tenemos este tipo de intervenciones, ¿no es cierto?, de diferente índole para tratar de mejorar el impacto ambiental que nosotros tenemos en nuestros sistemas. Aquí está un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo podemos alcanzar la neutralidad climática. Eso es otro concepto también que muchas veces nos han referido. Este es el ejemplo de Estados Unidos directamente, y si ustedes se fijan, aquí está 2020, 2050, obviamente a medida que nosotros avanzamos, ¿no es cierto?, en los años vamos a tener una población más alta, y está estimado que tenemos que producir más leche, ¿no es cierto?, un 30, un 40% hasta el 2050 para satisfacer esas necesidades. Y para alcanzar esta neutralidad climática en este lapso de 30 años, pues tenemos que reducir en un 48% esa intensidad de emisión. Tenemos que reducir en un 30% directamente todas esas emisiones de metano del estiércol. Tenemos que reducir en un 23% directamente todo el metano que proviene de origen entérico de nuestras vacas. Y hay prediseñado, ¿no es cierto? Hay modelos que nos dicen cómo, dependiendo de la acción que nosotros tengamos en un periodo de tiempo, podemos llegar, ¿no es cierto?, a esa neutralidad. Es decir, que no vamos a producir más gases que estén calentando, ¿no es cierto?, que ya no vamos a adicionar más calentamiento directamente si tomamos este tipo de acciones en general, ¿sí? Pues en resumen, va a llegar a ser un punto muy crítico, muy importante para un estado lechero, saber su huella de carbono, para ver qué actividad
puede realizar para mejorar, ¿no es cierto?, este impacto. Hay varias herramientas disponibles para estimar esta huella de carbono fundamentalmente. Mientras varias herramientas de cálculo tomarán en cuenta la mayor cantidad de los mismos parámetros, de los mismos factores, no van a ser idénticas, y esto hace un poquito desafiante la interpretación de resultados. Tenemos que analizar bien cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades de cada herramienta que nosotros tomemos a colación. Si no estamos pensando acerca de esto, les invitamos a que empecemos ahora y comencemos a construir, ¿no es cierto?, la historia de la huella de carbono de un sitio de producción en los que ustedes trabajan, asesoran en general. Al final del día, pues lo que nos interesa a toda la sociedad, ¿no es cierto?, es cómo dejamos las cosas mejor de lo que encontramos, cómo satisfacemos directamente esas necesidades del presente sin sacrificar la habilidad de las generaciones futuras a conseguir sus propias necesidades. Y no olvidemos todo el bosque, ¿no es cierto?, que explica la sostenibilidad, que es el ambiente, la sociedad y el factor financiero, el factor económico, que juegan un rol importante dentro de esta definición en sí. Con eso, pues les agradezco mucho la atención. Agradecido por la invitación nuevamente a la Asociación Mexicana de Productores de Leche, y podemos abrir el debate, creo yo, si tenemos tiempo. Gracias, Cristian. Al contrario, muy agradecidos por esta charla de un tema definitivamente de actualidad. Quisiéramos abrir el espacio. Si existen algunas dudas o comentarios que quisieran externar, por favor, levantar su mano para poder considerarlos, o también pueden enviarlos a través del chat si son tan amables. Yo solo tengo una pregunta, Cristian. Eh, Antes de, bueno, si quieres, Carla, te damos el lugar y después yo voy con mi pregunta. Por favor, Carla. Ok, muchísimas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto, Carla. Hola, Cristian, muchísimas gracias por la plática. La verdad es que estuvo súper bien, una visión súper redondeada, ¿verdad? Hacia dónde tenemos que dirigirnos. Una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Y que creo que hemos estado olvidando aquí y que me gustaría preguntarte si lo han tomado en cuenta, por ejemplo, con esta cuestión de sustentabilidad de el ANCO, es, por ejemplo, cuando estamos proponiendo que se haga la parte de incrementar el uso de concentrados y disminuir la cantidad de forrajes en las raciones, ¿no? Entonces, por supuesto que sabemos que eso va a aumentar la producción y va a ser mayor eficiencia. Pero, o sea, ¿qué opinan ustedes o ustedes han tomado en cuenta que cuando nosotros aumentamos la cantidad de concentrados en las raciones, también empezamos a pegarle en la parte de, o sea, no sé si sus modelos lo están considerando, en la parte de transportar todos esos concentrados, porque normalmente no se producen en el establo? Y la otra es la huella hídrica, que también viene, ¿no? ¿Por qué? Porque los forrajes tienen una huella hídrica, también tienen, o sea, tienen su parte de ventaja con lo de carbono, ¿verdad? Pero también la huella hídrica de los forrajes es 5 veces menor que la de los concentrados. Entonces, ustedes se han puesto a pensar también en todo esto cuando están hablando de sustentabilidad. Sí, mira, es un buen punto. Y cuando mencionaba el tema de cuáles son las fortalezas, las debilidades que tiene un modelo directamente, está justamente asociado a eso. Hay modelos que nos dicen, ok, independientemente de dónde produzcas ese alimento, es este el impacto. Y hay limitaciones cuando nosotros hacemos eso. Entonces, sí hay formas si nosotros tenemos conciencia, exactitud de dónde está, si viajó
100 kilómetros o bajó 1000 kilómetros, sí hay formas de cuantificar esa distribución como tal. En todo caso, pues va a depender mucho del modelo que nosotros utilizamos y toca ver qué fortaleza, qué debilidad tenemos. Para el caso particular de la huella de carbono, que fue el foco directo de esta plática, para la huella hídrica sí es otro tema fundamental, ¿no? De menos impacto, es igual o de mayor impacto, diría yo. En todo caso, pues sí está involucrado esa situación. Esta calculadora que yo les comenté aquí está asociada directamente a la huella de carbono, no contabiliza esa huella hídrica en general. Por último, Cristian, esa proporción de concentrados que hablamos aquí, mencioné brevemente, pero sí hay mucha tela de cortar ahí que tenemos que tomar muy en cuenta la salud digestiva. Es muy crítica la salud digestiva, gastrointestinal de nuestros animales y siempre hay un punto máximo. No puse ahí, pero la referencia que estaba ahí fue hasta un 35-40% de utilización de concentrados para ver el impacto directo solamente en el metano. Otra historia es cuando vemos el impacto en la eficiencia alimenticia y esa es otra discusión que lo podríamos dejar para otra ocasión. Muchísimas Cristian, gracias, Cristian. Mucho gusto. Cristian, tú y Carlos adelantaron a mi pregunta, precisamente era cuál era el límite máximo para evitar problemas metabólicos, pero bueno, ya la respondiste. Muchas gracias, Cristian. Sebastián Rodríguez nos dice, adicionalmente tienen una estimación de la reducción de captura o reducción en la absorción de CO2 que tendría al hacer el cambio de modelo. El cambio de modelo, De modelo. no sé a qué modelo se referirá. Me imagino que se refiere al modelo matemático, al modelo de predicción. Depende específicamente de cuál estamos hablando, pero sí, en los datos en particular, lo que se necesita es la cantidad. O sea, cuántos kilos de ingrediente A, cuántos kilos de ingrediente B, cuántos kilos de ingrediente C. Y en base a esa configuración de cantidad que nosotros estamos utilizando en nuestras vacas, en la lactancia, que nosotros estamos utilizando en la crianza, en las becerras, en las vaquillas, pues tiene un factor que se transforma directamente para cuantificar esa emisión. Entonces, eso de cierta manera se ajusta en base al nivel actual del ingrediente que estamos utilizando en nuestras dietas. Perfecto. Iris Rosas nos pregunta cuáles son las diferencias o ventajas que tiene esta herramienta versus otras que son públicas como el Cool Farm Tool. No conozco esa herramienta en particular, tendríamos que integrarnos y modular, pero aquí tenemos que saber identificar qué es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Hay herramientas que solamente nos ayudan a ver cuál es la disminución de las emisiones de metano a nivel entérico. Y eso es si es que eso es solo lo que busco, pues de cierta manera yo lo puedo contabilizar con esta herramienta. Y hay otras herramientas que también tienen esa configuración. Hay otras herramientas que nos ayudan a tener todo ese Scope 1, ese Scope 3, ese Scope 3, toda la fotografía completa de la huella de carbono como tal. Otras herramientas no necesariamente tienen esa aproximación. Entonces va a depender mucho del objetivo que yo estoy buscando para utilizar mi herramienta. Adelante, Carla, por favor. Gracias. Otra vez yo, Cristian. Ok, entonces, bueno, por ejemplo, ahorita trayendo lo de la pregunta sobre lo de las herramientas públicas. O sea, si yo soy un productor, ¿sí? Y me interesa tu herramienta, ¿qué tengo que hacer para poder trabajar en conjunto con ustedes? ¿Sí? Agendamos una reunión. Aquí están varios de nuestros representantes que están directamente en la laguna o en diferentes partes de la República, que con mucho gusto podemos seguir discutiendo y trabajar en esta herramienta comunitaria. Entonces, podemos generar discusiones ya más específicas para ver cómo monitoreamos esa huella de carbono en los diferentes sitios de producción. Y a fuerza tengo que Entonces, comprarte no sé tus si es que productos. podemos dejar aquí nuestros contactos. ¿Perdón? A fuerza tengo que comprar tus productos. A fuerza tengo que ser tu cliente. Perdón, tengo que hacer las preguntas difíciles. Siempre me gusta ponerle el cascabel al gato. Obvio, Carlita. Así es, Carla. Es parte de la discusión que debemos tener a nivel
privado o personal. Ajá. Ok, Perfecto. gracias. Daniel Hernández nos dice, buenas tardes. En mi empresa se generan productos que ayudan a la reducción de esta huella de carbono, pero no sé cómo demostrarlo para tener evidencia antes de comunicarlo. ¿Por dónde debería comenzar? ¿Qué ¿Esto opinas, está Cristian? asociado a un establo o está asociado a otra industria? Lo desconozco, no sé si Daniel quisiera participar. Daniel Hernández. En términos generales, hasta que nos responda esa inquietud, el punto de partida es la línea base. Si es que estamos en un establo particular, ya sabemos cuáles son los patrones, los factores, ¿no es cierto?, que brevemente les mencioné aquí, y más adelante podemos entrar en discusión ya de forma más personalizada con quien demuestre la intención de seguir trabajando en este tema. Pero al final del día, pues es partir con esa información que tenemos para directamente ver nuestra línea base. Una vez que nosotros tenemos esa línea base de producción de gases de efecto invernadero, vemos la intervención que estamos realizando. Esa intervención, si ustedes se fijan, hay varios protocolos ya descritos y que eso tiene que tener una certificación en particular. Esos protocolos que tienen una certificación que ya han sido rigurosamente evaluados por un comité científico, por un comité técnico, pues ya es validado para ver en cuánto realmente está esa reducción de estos gases de efecto invernadero, y eso se contabiliza. Entonces es un proceso un poco largo, pero eso es la ruta principal. Mira, nos aclara Daniel, que está en la industria alimentaria, estamos en el equipo de mercadotecnia y quiero comunicar beneficios de mis productos. ¿Cómo mido esa reducción de CO2? Dependiendo del producto como tal y dependiendo dónde esté actuando. Aquí vimos brevemente, ¿no es cierto?, que los factores están a nivel entérico. ¿Cómo a nivel entérico se está produciendo? Una vaca está produciendo a nivel entérico esos gases. Si es que la intervención es ahí, tengo que conocer, ¿no es cierto?, cuál es las referencias, las publicaciones de forma científica, ¿no es cierto?, ese soporte que tenga esa intervención como tal para yo poder calcular esa solución y que se meta en el modelo, se incluya en el modelo. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Pues si existe alguna otra duda, perdón. Laura Aragón, buenas tardes. Ublox me puede decir qué ajustes puedo hacer, por ejemplo, en dieta, en manejo de desecho, entre otras, para poder bajar aún más las emisiones. Sí, lo que dice esta herramienta, no sé si me puedo regresar, pero en todo caso lo que nos dice esta herramienta es, mira, el 30% de tus emisiones está aquí. ¿Y qué contribuye a estos factores, ¿no es cierto?, de emisión? Que está A, B, C y D. Entonces yo priorizaría, ¿no es cierto?, en el punto A directamente para trabajar en ese punto. Típicamente, ¿no es cierto?, esto del manejo de las secretas a nivel entérico es donde más ventana de oportunidad tenemos, y ahí tienen que ser focalizadas nuestras intervenciones. Cristian, nos dice Daniel Hernández cómo se puede poner en contacto contigo para continuar viendo estos contenidos, y te felicita por el webinar. Muchas gracias. Yo creo que podemos dejar nuestros contactos aquí, si ustedes nos lo permiten, para poder seguir tomando en cuenta las discusiones con mucho gusto. Y con gusto también lo ponemos en contacto nosotros con ustedes. Daniel, te podemos poner en contacto directamente con el equipo de Lanco para que puedan platicar. Perfecto. Pues si no existe ninguna otra pregunta, pues agradecer a Cristian y sobre todo agradecer a Gaby Cuevas
por todo su apoyo para poder realizar este webinar. Cristian, esperamos poder coordinar alguna otra sesión para poder platicar de temas relacionados, un tema súper interesante, súper de actualidad. Perdón, Carla, una última intervención, Carla. No, es que hay una pregunta que olvidaste. Perdón, dime. Enrique López está hablando acerca de los costos de Bovaer, creo que es importante. Perdón. Gracias, Octavio. Adelante, ingeniero. Gracias. Meto la mano en tu excelente webinar y Cristian, Gracias. agradezco el respaldo. Se nos ha recomendado el Bovaer, que tiene un costo de aplicación de 8 pesos por día en la dieta. Sin embargo, si lo multiplico por una engorda de 180 días, se me va el costo a 1,500 pesos. Nadie va a aplicar Bovaer cuando el doctor Juan Carlos Cubera está ensayando y buscando opciones más económicas, como el guanacaste, la parota, leguminosas nativas, que es hacia donde deberíamos pensar. Claro, es importante el Bovaer, pero pues pónganlo en... No escuché la última porción de la intervención. Pónganlo. Ingeniero, se cortó su intervención. Sí, que estoy en una reunión. Que es muy caro el Bovaer y hay quien ya está investigando líneas naturales como Guanacaste, el doctor Juan Carlos Cubera en Yucatán. Piensa en que en tus recomendaciones puedas incorporar ese tipo de líneas de investigación. Sí, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Este tema de intervenciones abre la ruta para muchas intervenciones. Y si ustedes se fijan, justamente en este primer trimestre de este año en curso, el Journal of Dairy Science justamente nos da los lineamientos que tenemos que seguir para nosotros poder hacer adecuadamente el monitoreo de las intervenciones cuando nosotros estamos trabajando con aditivos alimenticios. Entonces, las guías, los guidelines, están determinados para esas nuevas intervenciones que podamos realizar. En cuanto al costo, sí es un tema que lo podemos discutir y todo va de la mano con el objetivo que estamos buscando. Estamos en un negocio, ¿no es cierto?, donde lo que nosotros estamos buscando es aumentar nuestra rentabilidad y hay rutas que de una u otra manera podemos trazarlas, ¿no es cierto?, para ver cómo subsidiamos o cómo pagamos, ¿no es cierto?, esa intervención como tal. Es no que ya esté diseñado hoy por hoy, pero a largo plazo, pues puede ser mercado de carbono, puede ser algo que un mercado específico esté dispuesto a pagar, ¿no es cierto?, por un producto premium. Estoy hablando futurísticamente, no es que esto esté sucediendo hoy, pero hay pedazo a pedazo herramientas que nosotros podemos sumar directamente para contrarrestar ese costo, esa intervención, independientemente la índole que esta sea. Pero es un tema muy interesante que con mucho gusto lo podemos seguir discutiendo, generando más herramientas, ¿no es cierto?, de soporte para utilizar adecuadamente la herramienta que mejor nos convenga. Cristian, adicionalmente lo que comenta el ingeniero, vi dentro de una de las láminas que proyectaste el uso de yuca para poder también complementar esta parte de la disminución de producción de gases a nivel entérico. Parece ser una alternativa parecida a las que platicaba el ingeniero López, que me parece bastante interesante. Sí, hay varias formas, ¿no es cierto? Y nuevamente, lo que les mencionaba, lo que estamos buscando, y esas son las guías básicas, ¿no es cierto? Esos lineamientos que debemos seguir para nosotros investigar, para nosotros adoptar una nueva tecnología, es primero el nivel de reducción, y segundo, la consistencia en esa reducción. No es que un día sí quiero que haya una disminución de un 30% y mañana solamente va a haber una disminución de un 5%. Entonces tenemos que tener todas esas herramientas de valor, herramientas de juicio que nos demuestren que de forma consistente nosotros con la utilización de esa intervención efectivamente se esté reduciendo. Y adicionalmente a eso, pues los que les mencionaba, tenemos que tomar muy en cuenta esta eficiencia, que no altere esta eficiencia de producción,
que no me impacte negativamente en esa eficiencia de producción, que no me impacte negativamente en la calidad, en la seguridad del producto que nosotros estamos produciendo. Perfecto, pues nuevamente, si no existe alguna otra duda, agradecer a Cristian y a Gaby por todo el esfuerzo para la realización de este webinar. Informarles que ponemos a su disposición una grabación del mismo en nuestro canal de YouTube, que está disponible para consulta. También les haremos llegar la liga para que la tengan y les enviaremos también una encuesta de satisfacción, la cual es muy importante porque nos ayuda a saber qué temas les interesa poder incluir y que podamos mantener en nuestra parrilla de contenidos. Nuevamente, Cristian, agradecerte. Gaby, todo tu apoyo. A ustedes, honrados de estar aquí. Muchas gracias. Estamos en contacto a las órdenes. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por Gracias a acompañarnos. todos. Que tengan muy buena tarde. Gracias, buena tarde a todos. Gracias a todos. Gracias.